En este momento en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9. Mateo capítulo 6 versículo 9. Dice la palabra de Dios: vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Les pido también a los niños que salgan en silencio, si los maestros me ayudan. Mateo capítulo 6 versículo 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Diga conmigo: venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos creemos que el reino de Dios no tiene fin? ¿Cuántos creemos que el reino de Dios no tiene límites? ¿Cuántos sabemos que el reino de Dios trasciende generaciones, trasciende épocas? Amén. Es un reino inconmovible y es un reino superior a todos los reinos de la tierra. Pero cuando el Señor Jesucristo le estaba a sus discípulos, o les estaba enseñando a orar, les estaba diciendo que siempre clamaran porque el reino de Dios viniera a la tierra. Y no hay una cosa diferente a que el reino de Dios venga a la tierra, a que la voluntad de Dios se manifieste aquí en la tierra. Así como en el cielo se manifiesta la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere para Bogotá, lo que Dios quiere para Colombia y lo que Dios quiere para todo el mundo, es que se haga su voluntad en la tierra. Eso es establecer el reino de Dios, que se haga ¿qué? La voluntad de Dios en la tierra. ¿Cuántos creemos como cristianos que existimos para hacer la voluntad de Dios? ¿Y los demás? ¿Cuántos creemos que existimos para hacer la voluntad de Dios? Entonces quiero que hablemos este tema acerca de conociendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, porque Dios quiere que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros. Dios quiere que la voluntad de Dios se manifieste en la familia. Dios quiere que la voluntad de Dios se manifieste en la iglesia, pero también en la ciudad y también en el país y también en el mundo. Pero me trae a la memoria en Primera de Samuel, cuando la palabra de Dios enseña acerca de los hijos de Elí. Dice la palabra de Dios que para esa época la revelación escaseaba. Para la época de los hijos de Elí la visión escaseaba. Para la época de los hijos de Elí no había mucha manifestación de la presencia de Dios en el templo, en los cultos. No había mucha manifestación de Dios en las reuniones cuando se reunían a alabar a Dios en el Antiguo Testamento. Evidentemente no eran cristianos, pero hacían adoración a Dios. Y había otra cosa que sucedía. La palabra de Dios en Primera de Samuel nos muestra que los hijos de Elí, incluso antes de decir que eran pecadores, que eran malvados, que eran adúlteros, que eran fornicarios, que se robaban las ofrendas del templo, la palabra de Dios dice que los hijos de Elí no conocían a Dios. Eso es lo primero que dice la palabra de Dios, que los hijos de Elí no conocían a Dios, no lo conocían. Y al no conocerle no había revelación, al no conocerle no había visión, al no conocerle no había santidad, al no conocerle no había renovación. Y al igual que en la época de los hijos de Elí, en la iglesia en general, en el mundo, estamos viendo una iglesia cauterizada por el hedonismo. Estamos viendo una iglesia cauterizada por los conceptos de este mundo. Estamos viendo una iglesia sin visión. Estamos viendo una iglesia sin revelación. Y en conclusión, estamos viendo una iglesia sin el conocimiento de Dios. Hoy la iglesia en el mundo no conoce a su Dios. No conocen al Dios que adoran. No conocen al Dios que dicen servir. No conocen al Dios que dicen seguir. Por eso es muy importante, es pertinente, es oportuno que nosotros estudiemos por la palabra acerca de la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios sobre nosotros. Y quiero decir varias cosas por la palabra de Dios acerca de lo que es la voluntad de Dios. Muchas gracias. Y lo primero que debo decir es que la voluntad de Dios es eterna. Diga al que está a su lado: la voluntad de Dios es eterna. Es decir, que la voluntad de Dios va más allá de los límites humanos. La voluntad de Dios no está basado en nuestro razonamiento, va por encima de nuestro razonamiento.
lo que nosotros creemos, nuestros conceptos, nuestro estilo, nuestra manera de pensar. La voluntad de Dios va por encima de esos razonamientos. Es más, hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento en el cual Dios se desagrada del pueblo de Israel porque quieren encasillarlo a su modelo, a su estilo, a su esquema. Porque la voluntad de Dios es eterna, va más allá de nuestros límites, es permanente, no cambia. Número 2, la voluntad de Dios es lo que Dios tiene, es la mente de Dios para nosotros, para el hoy, para el ahora. Es lo que Dios está revelando para hoy. Acabo de decir que la voluntad de Dios no cambia, que la voluntad de Dios permanece para siempre, pero también debo decir que la voluntad de Dios es progresiva, es progresiva. Y quiero explicarlo con el relato bíblico en el cual Dios llamó a Moisés a llevar al pueblo y a sacarlo de la esclavitud. Pero fíjese usted que no fue que los sacó de esclavitud e inmediatamente los llevó a la tierra prometida. En la teología del Antiguo Testamento, o por lo menos concretamente en la historia del pueblo de Israel, suceden 3 factores claves. El pacto entre Dios y el pueblo, en el cual Dios sería Dios del pueblo, el pueblo sería el pueblo de Dios, y la tierra prometida era la garantía, el sello del pacto entre Dios y el pueblo, de la alianza con el pueblo de Israel, donde Él sería el Dios de Israel. Y usted observa que cuando se iban tras los ídolos, cuando se volvían hombres malvados, no había visión. Entonces tuvieron diásporas, tuvieron opresión de otros pueblos. Ahí vemos cómo se ve reflejado que el pacto se recuerda, y cuando se arrepentían volvían a la tierra. Pero lo que vemos es que inicialmente Dios tuvo que llevarlos al desierto. Pasaron años, décadas en el desierto, porque Dios quería formar su carácter. Usted se da cuenta que la palabra de Dios nos enseña que las vestiduras del pueblo de Israel no se envejecían porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. Dios les proveía alimento, Dios los protegía de la inclemencia del clima en el día, en la noche. Y aún así estos tremendos renegaban contra Dios. Se iban tras ídolos después de ver la gloria de Dios tangible, literal. Es decir, que Dios debía llevarlos por un proceso en el desierto, donde iban a ser triturados, donde iban a ser formados, donde debían ser moldeados para Dios. Incluso tuvo que morir una generación en el desierto para ver el cumplimiento de lo que Dios tenía para el pueblo. Es decir, que ahí observamos cómo la voluntad de Dios es progresiva, es progresiva. Y es importante que nosotros entendamos lo que Dios tiene para nosotros, porque la voluntad de Dios es lo que Dios quiere revelar para el hoy, es la mente de Dios para hoy. Y si la mente de Dios, conociendo los atributos de Dios, que es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, todo lo puede hacer, todo lo puede tener, es el creador de todas las cosas, pues dentro de la mente de Dios está todo está previsto. Nada se le escapa de su soberanía, nada se le escapa de su control, nada se le escapa de su poder. Es decir, que los gobiernos están en sus manos, los tiranos están en sus manos, la iglesia está en sus manos. Nada, absolutamente nada se le escapa. Pero lo que quiero decir es que es muy importante de entender cuál es la voluntad de Dios, lo que tiene para nosotros en el ahora. Y quiero explicarle de la siguiente manera. Hace unos tal vez 13 años atrás, no más, tal vez unos 17 años atrás, hubo una convención de la Misión Panamericana en un pueblo del eje cafetero muy cerca a Armenia. Y esa vez llevaron un predicador americano que vivió muchos años en México, fue misionero. Y usted y yo sabemos cuando es una persona es humilde, ¿cierto? Usted y yo nos damos cuenta cuando una persona es quebrantada. Él era una persona que con solo verla uno se da cuenta que era un hombre de Dios, por su humildad, por su sencillez, por la llenura del Espíritu Santo en su vida. Era un hombre anciano, 80 años, ya murió claramente. Tenía 80 años en esa época, era un hombre rendido a Dios, un hombre apasionado por hacer la obra de Dios. Había salido del primer mundo, aquí al tercer mundo, a estar con los campesinos mexicanos a llevarles la palabra de Dios. Nadie niega que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Nadie niega que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Nadie niega que se había sacrificado, había gastado, había invertido su vida en obedecer la voluntad de Dios. Pero ese hombre
que tal vez ninguno de nosotros tendríamos duda de que estaba haciendo la voluntad de Dios, contaba en una predicación lo siguiente. Dijo que una vez estaba en oración y tuvo una revelación de Dios, decía él, en la cual Dios le revelaba y le decía sobre 3 cosas. En ciertas etapas de su vida le había dicho: si tú hubieras obedecido en esto, en esto y en esto, esto era lo que hubieras logrado para el reino. Y le reveló lo que él hubiera sido si hubiera obedecido a Dios en esos 3 aspectos de su vida. Y este misionero, en el cual ninguno de nosotros dudamos que estaba obedeciendo la voluntad de Dios, ninguno de nosotros podemos dudar eso, se tiró al piso y empezó a llorar, a pedirle perdón a Dios, diciendo: Señor, he sido un siervo negligente, he sido un siervo indolente, no te he servido como debía haberte servido, soy indigno de tu nombre, quebrantado, porque entendió cuando Dios le reveló que no había cumplido el propósito de Dios. No importa que tú tengas un llamado, no importa que tú tengas un ministerio, Dios tiene nuevas cosas. Dios tiene nuevas cosas. ¿Recuerdan esa parábola de los talentos y la de las minas? Hay que multiplicar los dones, los talentos, los ministerios, los llamados, la vocación que Dios nos ha dado. Ensancha el sitio de tu tienda, dice la palabra. La voluntad de Dios es cíclica, es permanente y nunca cambia, pero la voluntad de Dios es cíclica. Algunos teólogos hablan de la voluntad permisiva de Dios, término prescriptivo, descriptivo. La voluntad permisiva, pero quiero decirles que lo que se habla acerca de la voluntad permisiva, porque sí hay textos bíblicos que lo sustentan, pero la voluntad permisiva es a causa de la dureza del corazón. Es a causa de la dureza del corazón del hombre. Entonces no busques para tu vida la voluntad permisiva, sino quebranta tu corazón delante de Dios. Quebranta tu corazón delante de Dios, porque esa no es lo que Dios tiene para nosotros. O sea, que hay textos bíblicos que ilustran de la voluntad permisiva. Tengo que decir que no es el propósito real, original, excelso, maravilloso de lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia también nos habla acerca de la voluntad buena, la voluntad agradable, la voluntad perfecta. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso significa, dígale al que está a su lado, que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Dígale fuerte: la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. Hace unos minutos, pocos minutos, les estaba diciendo que la voluntad de Dios es eterna. Está diciendo que la voluntad de Dios es eterna, que no tiene cambio. Les estaba diciendo esto. Y también les dije que la voluntad de Dios es la mente de Dios para hoy. Pues bien, amigos, hermanos y hermanas que me oyen el día de hoy, la voluntad de Dios es más allá de lo que nosotros pensamos. Muchas veces cuando nosotros tenemos aflicciones en nuestra vida, muchas veces cuando nosotros tenemos quebrantos en nuestras vidas, muchas veces cuando nosotros también, por ejemplo, nos omnibula el tufillo del éxito, o de la tranquilidad, o de la estabilidad, nos desenfocamos y nos salimos del propósito de Dios. Nos desenfocamos y no estamos en lo que Dios tiene. Pero cuando nosotros estamos constantemente buscando la voluntad de Dios, quiero decirles que como es la mente de Dios para nosotros en el hoy, nunca nos vamos a equivocar si estamos en la voluntad de Dios. Nunca nos vamos a desenfocar si estamos en la voluntad de Dios. Pero los dolores, las pruebas, también el éxito, hacen que uno pierda la objetividad.
Es decir, empieza a tomar decisiones emocionales, decisiones emotivas en la emoción. Por ejemplo, cuando hay dolor, cuando hay prueba, cuando hay lucha, entonces uno empieza a tener autoconmiseración. Empieza como a tener uno pesar de uno mismo. Pobrecito yo que no consigo trabajo, ¿cierto? Y entonces esa emotividad emocional de tristeza hace que usted tome decisiones en su emoción. Eso hace que usted tome decisiones en su carne. En su carne. Es decir que las emociones, las pruebas, las luchas no deben moldear nuestras decisiones, sino que nuestras decisiones deben estar guiadas ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios va más allá de su prueba. Eso es como cuando al caballito le ponen, ¿cómo se llama esto que le ponen aquí en las partes laterales? Tapaojos. No, ese es otro. Bueno, tapaojos, digámoslo así. Él no puede ver más allá. Nosotros no podemos muchas veces cuando somos emocionales ver más allá del problemita que tenemos. Algunos dicen, se ahogó en un vaso de agua. Y puede ser una prueba grandísima para usted. Y tal vez uno que esté afuera puede decir, no, pero este señor debería hacer esto. Obvio, cuando él tenga el problema no va a pensar así. Pero por lo menos mira desde afuera un poco más objetivo el tema. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que cuando uno camina en la voluntad de Dios y no se deja llevar por esas pruebas, por esas dificultades o por el éxito, vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. No importa que haya prueba, no importa que haya lucha, caminamos en fe como viendo lo invisible, caminamos en fe como viendo al invisible, caminamos en fe como viendo al invisible, porque anhelamos hacer la voluntad de Dios. ¿Quién le da ese fuerte aplauso a él? Amén. Entonces, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. También tenemos que decir que la voluntad de Dios es para todos. La voluntad de Dios es para todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. La voluntad de Dios es para todos. Y la voluntad de Dios más excelsa es que todo el mundo se salve, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. ¿Sabe qué es lo que sucede? Porque hay gente que no se quiere convertir. Yo creo que no es porque duden de la existencia de Dios. Alguna les contaba una anécdota de un ateo que cuando trabajaba aquí de deal negativa tenía una compañera bastante izquierdosa, obviamente atea. Entonces ella, pues como hablábamos, empezábamos a hablar de Dios y bueno. Llega un día y dice, no, yo una vez estaba con un compañero ateo, ¿no? Entonces íbamos para Islas del Rosario y se subió a una lancha y empezaba a mover esa lancha y ahí se empezó ese ateo, Dios mío, sálvanos, Dios mío, sálvanos. Y entonces ella, cuando llegan a tierra, le dice, compañero, así al estilo izquierdoso, ¿no? Compañero, ¿usted no es que es ateo? Dijo, no le voy a decir el nombre porque la descubren. Compañera, yo soy un ateo de tierra firme. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? ¿Sabe por qué muchos de los que estamos acá no queremos servir al Señor? ¿No queremos seguir al Señor? ¿Queremos vivir como queremos? Porque no rendimos nuestra voluntad a Dios. Es decir, hacemos de nuestra voluntad un Dios. Es decir, hacemos de nuestra voluntad un ídolo. Muchos de los que estamos aquí tal vez han pasado años, 10, 15 años, y no le hemos servido a Dios porque no queremos rendir nuestra voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que es rico, lo que es placentero, es decir, las obras de la carne en mi vida. Pero la voluntad de Dios es para todos. Es para todos. Lo que Dios está buscando es que rindamos nuestra voluntad a nuestro Dios. Amén, rindamos la voluntad a nuestro Dios. Voy a desarrollar un poco más esto que acabo de decir más adelante. También debo decir que la voluntad de Dios es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 versículo 9:
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Voy a volver a leer esa parte del texto. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en donde. Muchos no conocen la voluntad de Dios porque es un misterio. Es un misterio. El hombre natural, el hombre carnal, no puede entender la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo decía. Para el inconverso, para el gentil, utiliza el término el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. Pero para los religiosos, ¿qué es la palabra de la cruz? Tropezadero para los religiosos. Para los que no habían entendido el propósito de Cristo, el mensaje de la cruz era tropezadero. Hay que tener cuidado con el gentil, pero también con el religioso. La religión no nos lleva a nada bueno. Nuestras costumbres religiosas que han hecho de nosotros, hemos hecho un estilo, una amalgama de lo que nosotros creemos que es Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz para los gentiles era locura, y para el religioso, para los judíos que no han entendido el propósito de Dios, era tropezadero. Era tropezadero. ¿Y por qué para unos es locura y para otros es tropezadero? Porque la voluntad de Dios es un misterio que solo es revelado al hombre y la mujer que camina en el Espíritu de Dios. Por eso el texto bíblico dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. El hombre natural, el hombre carnal, no puede entender la voluntad de Dios. No la puede entender, no la puede entender. Y no la puede entender porque Dios revela su voluntad a través del Espíritu, porque la voluntad de Dios es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Entonces la podemos entender por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero si bien es cierto, es un misterio, Dios quiere, Dios anhela, es la voluntad de Dios revelar su voluntad a nosotros, revelar su voluntad a la iglesia, revelar la voluntad a las naciones. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo y dicen: Señor, yo quiero conocer tu voluntad? Señor, yo quiero anhelar tu voluntad, Señor. Yo quiero obedecer tu voluntad. Y como el tema de hoy es conociendo la voluntad de Dios, hemos visto un poco qué es la voluntad de Dios. Pero también quiero hablar un poco acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios. Número 1, teniendo una mente renovada. Dígale al que está a su lado: si usted quiere conocer la voluntad de Dios, debe tener una mente renovada. Renovada. Una mente no renovada es la ausencia de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es una mente no renovada. Una mente no renovada es una mente que no puede entender la voluntad de Dios para él, para su vida. Entonces debemos renovar nuestro entendimiento. Y vuelvo al texto que decía hace unos minutos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de ¿qué? De la renovación del entendimiento, para que descubramos, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero también hay un texto en Efesios capítulo 4, versículo 23, que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Es importante eso, hacer distinción entre el viejo hombre y el nuevo ¿qué? Hombre. Entre la vieja mujer y la nueva ¿qué? Mujer. Entre el hombre natural y el hombre ¿qué?
espiritual. Entre la mujer espiritual y el hombre ¿qué? Espiritual. Dios revela su voluntad al que se renueva en su entendimiento y camina como un nuevo hombre por la obra del Espíritu Santo, y también es un hombre y una mujer espiritual. Es importante eso. Estos dos textos nos dicen eso, pero también dice: no os conforméis a este siglo. ¿Cuál es el espíritu de este siglo? ¿Cuál es el espíritu de este siglo? Un hedonismo exacerbado, un culto al placer exacerbado. Vivimos para sentir placer. Hoy incluso las universidades no dicen damos conocimiento, formamos gente, sino que dicen vive esta experiencia. Usted no lo han llamado usted a una empresa, va a Claro, no lo llaman, a otros le dicen ¿cuál fue su experiencia con nosotros? ¿No han escuchado eso? Descríbanos su experiencia. Es el espíritu de este mundo. Sentir placer, experimentar, gozar, soñar. Usted no ve en las redes sociales los jóvenes dicen sé feliz, vive tu sueño. ¿Han escuchado esas frases? ¿O no las han visto? Una selfie en una playa: vive tu sueño, lucha por tu sueño. Una selfie detrás de la Estatua de la Libertad: sé feliz, piensa en ti. El espíritu de este mundo. Y yo con esto no estoy diciendo que Dios puede usar los sueños, no estoy diciendo que Dios no puede usar nuestras emociones, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Porque si usted mira, el espíritu de este mundo está basado en: primero yo quiero experimentar, quiero gozar, quiero crecer, quiero hacer. Y el modelo de Cristo es: me haré hombre, obedeceré a mi Padre, moriré en la cruz, renunciaré a mi condición de Dios y me humillaré hasta lo sumo. Es un modelo totalmente diferente. El mundo, este siglo, nos habla del egoísmo, del egocentrismo, de la vanidad de este mundo. Y tremendo, eso permea también la doctrina. Y empiezan predicaciones a hablar sobre el tema. ¿Cómo desarrollar tu sueño? Y vuelvo y digo, un sueño bien guiado, unas emociones, un carácter, un alma controlada por el Espíritu Santo, pues debe desarrollar muchas cosas. Ustedes son el sueño de Dios en un siervo como Ignacio Guevara, que soñó con generar una obra tremenda en Colombia, pero era un sueño guiado por el Espíritu Santo. Y ustedes y yo somos el resultado de ese sueño. Pero es un sueño guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando viene de una actitud carnal, individualista, egoísta, egocentrista, estamos desenfocados. Este siglo quiere experimentar. Alguna vez enseñaba hace unos años aquí que ya los deportes no son de más alto, más lejos, más fuerte, sino los deportes son de sentir, ¿cierto? Entonces usted se tira por un paracaídas y ¡ah! Porque no se busca tener una medida y no está viendo que quién llega más rápido al piso. Ojalá el que llegue menos rápido al piso, ¿cierto? Sino es sentir, ¿qué siento? Se tiran con una cuerda y ¡fu! Porque los deportes hoy es para sentir, para experimentar. No existe como nunca antes drogas más fuertes, sintéticas más fuertes, que estimulan los sentidos. Quiero sentir, quiero experimentar, experiencia, sentimiento, gozar, nuevas cosas. Si nosotros no nos renovamos en nuestra mente, dejamos nuestra mente secular, nuestra mente carnal, humanista, no vamos a entender la voluntad de Dios. No lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Entonces hay que renovar la mente, no conformarse a lo que dice este siglo. Este siglo dice: no tengas hijos porque el planeta se va a acabar. Ese no es el mandato bíblico, y ya lo voy a explicar más adelante. Este mundo te dice: ese hijo te va a levantar a las 3 de la mañana, te va a poner a ser tetero, tú debes estar es para ganar más plata y viajar más. Un hijo te va a limitar, abórtalo. Es el espíritu de este mundo. Primero están tus derechos, mujer, abórtalo.
Nadie domina tu cuerpo. Es el espíritu de este mundo. Pero también, hombre, no asume tu responsabilidad. Ten 5 mujeres al tiempo. No respondas por tus hijos. Si puedes buscar la forma de no responder por ese niño, hazlo. Ese es el espíritu de este mundo. Si no nos renovamos en nuestra mentalidad, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos no son conforme a la palabra de Dios, sino con respecto al espíritu de este mundo. Debemos no conformarnos a este siglo para entender la voluntad de Dios. ¿A través de qué? Una mente ¿qué? Renovada. Una mente renovada. Número 2. Debería ser el primero, pero lo tengo acá como número 2. Podemos conocer la voluntad de Dios por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Debemos ser unos hombres y mujeres enamorados de la palabra de Dios. Debemos devorar la palabra de Dios. Pero como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dícele: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros ¿qué? Mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Es decir, ustedes y yo nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos mintiendo a nosotros. Si solo aprendemos palabra, pero no la ponemos en práctica. Porque el sentido de la palabra es que se haga vida en nuestros corazones. Que usted medite la palabra. Que la lea, pero también la medite. Que la lea, pero también la escudriñe. La tenga en su mente, en su corazón, que usted va al gimnasio y está trotando y empieza a decir: y fue llevado Jesucristo por el Espíritu al desierto, y después de 40 días y 40 noches tuvo hambre, y empieza la palabra y 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 la palabra, y va meditando y la va meditando y la va meditando, y eso va generando cambios en su forma de pensar. Está meditando y eso va a generar cambios de su manera de vivir, y está meditando y de pronto pasa una mujer que no tiene que mirar y usted medita la palabra y eso lo fortalece, y usted está en la palabra constantemente. O contrario, un hombre, no sé, y usted en la palabra, y la palabra generando cambios en su vida, va generando transformación en su vida. Usted va muriendo a la carne por la palabra de Dios. Tengo que decir que la palabra de Dios no es la única fuente para conocer la voluntad de Dios. Yo le doy la gloria a Dios y les digo a ustedes: démosle la gloria a Dios que estamos en una iglesia donde buscamos adorar a Dios, donde queremos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, donde Dios se mueve a través de los dones, a través de la alabanza y la adoración, a través de la palabra. Eso es bonito. Debemos sentirnos privilegiados por eso. Pero tengo que decir también, como pentecostal que soy, que muchas veces se actúa en la emoción. Muchas veces, a veces se da una palabra profética desde las emociones. Yo he conocido casos en los cuales un pastor, un siervo de Dios, le dice a otro: usted se tiene que casar con ella porque Dios me lo dijo, sin conocerse, sin nada. Y muchos de los fracasos matrimoniales en estas épocas, en las iglesias, se deben a eso. Entonces tenemos que entender que la fuente primaria, la fuente más amplia, la fuente más pura, la fuente que no tiene error, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero eso implica en nosotros compromiso con la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios y está esperando que Dios le hable? Está como el adolescente que está orando: Señor, si esta muchacha se vino de naranja, ¿ella va a ser mi esposa? Actúa en esas formas subjetivas y emocionales. Lea la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a cambiar, lo va a renovar. La palabra de Dios nos va a cambiar, nos va a renovar, nos va a transformar. Y ahí podremos tomar decisiones en el Espíritu Santo. Pero primero necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender la palabra, la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente más pura, la fuente más clara, sin desconocer otras fuentes. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de revelaciones, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de palabra profética, Dios habla a través del don de lenguas y la interpretación de lenguas. Dios habla de muchas formas, pero nunca descuide, nunca deje
la fuente más importante para entender la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Dígale: Padre, hazme un enamorado de tu palabra. Padre, por la obra del Espíritu Santo, que yo ame tu palabra, que yo estudie cada día más tu palabra y pueda entender tu voluntad en mi vida. Otra forma de conocer la voluntad de Dios, hay muchas, pero voy a hablar de unas concretas que Dios ha puesto en mi corazón. Otra forma de conocer la voluntad de Dios es hablar en lenguas. Hablar en lenguas revela la voluntad de Dios, revela los misterios de Dios. Les acabo de decir hace unos minutos que la voluntad de Dios es un misterio. Pues mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. ¿Habla qué? Misterios. Es importante que como hijos de Dios en esta casa espiritual, anhelemos el hablar en lenguas. Pero no solo en hablar en lenguas, sino que los dones del Espíritu Santo se ejerciten en nosotros. Dios ha puesto en todos dones espirituales. Ejercite los dones que Dios le ha dado. Yo quiero decirles que una experiencia personal, esto no es doctrina claramente, pero es una experiencia que ilustra. Cuando yo era niño, hablaba en lenguas. Pero después viene la adolescencia, viene todas las cosas que uno hace cuando no está bien con Dios. Y ese don se perdió. Después, con los años, Dios me lo volvió a dar, pero ya le estoy diciendo a los 27 años. Y yo duré 3 años, óigame bien, 3 años en los cuales yo tenía el don de lenguas y yo estaba en el carro, estaba en mi cuarto encerrado, hacía un ayuno y hablaba en lenguas. Pero duré 3 años que no hablaba en lenguas en público por temor a lo que el otro dijera. Y yo no sé qué es lo que nos pasa a nosotros los rolos, que somos tan simples, somos tan atortolados, somos tan lelos. Yo lo puedo decir porque soy rolo, entonces todo nos da pena. Dígame si nosotros vivimos unos complejos tan bobos. Usted va por ejemplo a la costa, o usted va a otro lugar caribeño o de costa. La ropa, las expresiones, sonríen. Los rolos ni sonríen en una foto. Son todos introvertidos. Hay que dejar tanto complejo bobo, hermanos. En serio. Y uno se roba la bendición de Dios por agradar a los hombres. Yo lo hacía para que los músicos no se rieran de mí. Nosotros hemos tenido un proceso en la alabanza y ha sido un proceso que Dios ha bendecido mucho. Pero en un inicio había mucho de doctrina bautista en los músicos. Y eso eran unos choques doctrinales a toda hora. Entonces, por temor a lo que dijeran ellos, entonces yo no hablaba en lenguas. Por temor a que se burlaran de mí, no hablaba en lenguas. Puro complejo. Cuando nos estamos perdiendo la visión y la voluntad de Dios para nuestras vidas y una revelación mayor de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Usted procure el ejercer los dones espirituales. Bueno, de pronto no es procure, es anhele los dones espirituales. Anhélelos, búsquelos. Esa doctrina cesacionista no es verdad. Dios se manifiesta hoy, aquí, ahora. Dios quiere manifestar su voluntad a través del ejercicio de los dones del Espíritu Santo en la iglesia actual. En la iglesia actual. El hablar en lenguas revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número 3, atrayendo una atmósfera de adoración en nuestras vidas. Atrayendo una atmósfera de adoración en la iglesia. Atrayendo una atmósfera de adoración en la casa. Y pastores, ¿dónde está la Biblia? ¿Usted dónde saca eso?
Les voy a dar 2 ejemplos en la Biblia. Número 1, el bautismo de Jesús, máxima señal de obediencia al Padre. Eso desató que los cielos se abrieran, que la gloria de Dios descendiera y se escuchara la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo que complacencia. Pero si usted mira también en el monte de la transfiguración, porque se estaba cumpliendo el propósito de Dios, ya venía la crucifixión de Cristo, y llega un momento donde el Señor sube con unos discípulos al monte y empieza a caer una espesa nube de gloria sobre el lugar, una espesa nube. Y los discípulos experimentaron la gloria de Dios y vieron que Moisés y Elías se aparecieron y conversaban con Cristo. Y los discípulos le dijeron a Cristo: Maestro, ¿quieres que hagamos unas enramadas para que Moisés y Elías y tú estén aquí? Y dice la palabra que mientras ellos le decían eso a Jesús, al Maestro, surgió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a este oídle. ¿Qué provocó esa atmósfera de gloria? ¿Qué provocó la manifestación de la presencia de Dios? La obediencia de Cristo. Amén. Si es verdad, hermana. Gloria a Dios, porque está experimentando la revelación de la palabra. Está hablando en el Espíritu. La obediencia provocó la gloria de Dios. La Biblia dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. De nada nos sirve ayunar 40 días, de nada nos sirve vigilar, de nada nos sirve orar horas enteras si no obedecemos a Dios. De nada nos sirve. De nada nos sirve tener disciplinas espirituales si no obedecemos a Dios. De nada nos sirve. Pero la palabra de Dios nos muestra que atraigamos una atmósfera de oración. ¿Cómo se atrae? Obediencia. Número 2, quebranto. Número 3, humillación. Número 4, adoración. Número 5, ofrenda. Ofrenda. La ofrenda no es porque se le pida o no se le pida. La ofrenda es una actitud del corazón que habla mucho de lo que usted es aquí adentro. Si usted no puede ofrendar y diezmar y si no lo hace, tranquilo. Si no lo hace, no lo quiere hacer, no lo haga. No lo estoy manipulando. Pero habla mucho de la actitud de su corazón. Habla mucho de la salud de su corazón. Habla mucho de lo egoísmo que hay en su corazón. La ofrenda, la adoración, la comunión con Dios, la obediencia desata una atmósfera. Qué diferente es una atmósfera cuando estamos acá reunidos adorando a Dios, comparada de una casa en la cual el hombre maltrata a la mujer, la golpea, hay drogadicción, hay abuso de menores. Es parecida a la atmósfera. Es diferente. Usted entra a ese lugar y entra ¿qué? Tensión. O si usted ve una pelea en la calle. Yo recuerdo que alguna vez hace unos años estaba en un metro. En Alemania estaba. Y pues el idioma es muy fuerte, muy agresivo. Entonces en el metro de Berlín no hay barreras. No hay barreras. Usted entra y usted, oiga, no cobran. ¿Qué pasa? Cuando usted se sube al metro y cierran las puertas, se para un policía y les pide todos los tiquetes. Y si usted no pagó, pues le pone una multa de 60 euros. Entonces, en una de esas en la noche, había uno de esos policías, y no sé si era un policía corrupto, no sé qué, pero se peleó con un muchacho porque le iba a poner una multa y se agarraron y se iban a ir a puños y todo. Y los dos gritando en alemán, eso parecía un concierto de metal o algo así, una cosa. Entonces, ¿qué hacíamos con el compañero? Pues 2 enanos comparados con esa gente. Háganos para el otro lado. Y lo peor, nosotros no sabemos que era el policía, vimos la pelea. Entonces el hombre nos seguía para un lado, después nos seguía para el otro, y nosotros pues le huíamos porque estábamos asustados, honestamente. Pues fue cuando ya nos subimos al vagón que cerró la puerta, los tiquetes. Entonces ya entendí que era el policía. Pero lo que les quiero decir es que la atmósfera era horrible, era densa, porque había, bueno, el idioma es lo de menos, es subjetivo. Pero el choque, la pelea, la confrontación hace que usted se aleje. Pero cuando hay una atmósfera de agradecimiento, de honra, de adoración,
de oración, de comunión, de obediencia, de ofrenda, la gloria de Dios se desata y manifiesta su voluntad. Porque ¿qué pasa en esa atmósfera? Nos rendimos a Dios. Aplaudo al Señor si lo va a hacer, pero con ganas. Porque la adoración causa en nosotros que rindamos nuestra voluntad. Que rindamos nuestra voluntad. ¿Dónde están los músicos? Cantemos esa canción. Te adoramos, Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Oh, Dios de la creación, Dios de la... Levanta tus manos al cielo y adórale. Vamos todos cantando, por favor, Dios. Venimos ante ti en adoración con nuestro corazón. Proclamamos hoy tu gran nombre. Adóralo en esta mañana, aleluya. Levanta tus manos y adórale. La atmósfera se está llenando de su gloria. Adora a Dios que está en este lugar. Cultive esa atmósfera de adoración, no solo en la iglesia, sino también en su casa, en su carro, en su trabajo. Tenga música de adoración, de alabanza en su carro, en su trabajo, sin molestar a los demás. Usted no tiene que molestar a nadie, pero si tiene audífonos, hágalo. O ponga música a bajito volumen en su trabajo, en su casa constantemente. Y Dios va a desatar una atmósfera que va a romper el reino de las tinieblas en su casa. Tengo más tema, pero se acabó el tiempo. Voy a hablar solo dos cosas puntuales. Si quieres, siéntese. Los músicos, por favor, me siguen acompañando. No se vayan a ir, por favor. Lo primero es que debemos entender que la voluntad de Dios implica conocer a Dios. Implica estar en la voluntad de Dios. Y también implica hacer la voluntad de Dios. Número uno es conocer. Número dos, estar. Y número tres, hacer. Ya explicamos el conocer. Dale, bájale un poco. Una es conocer. Ya hemos hablado un poco de conocer. Los hijos de Lino conocían a Dios. Hacer y estar. Estar. Por ejemplo, Jonás no estaba en la voluntad de Dios. Dios le dijo que debía estar ¿en dónde? ¿Y para dónde se fue? Al lugar contrario, equidistante. Pero quiero rápidamente contar una experiencia nuestra. Vuelvo y digo, la experiencia no es doctrina, pero nos ilustra. Hace muchos años, esta iglesia es la unión de dos iglesias. Una que se llamaba Bonanza, y Palo Blanco. Y hubo una crisis en Palo Blanco. La iglesia se estaba afectando mucho. Entonces los directivos de la misión tomaron la decisión de unir las dos iglesias en una sola. Y no quedó pastor ni el de Bonanza, que era mi papá, ni el de Palo Blanco, que era otro pastor, que ya falleció.
Y cuando tomó la decisión de que iba a venir un pastor de Antioquia que era muy fuerte, era muy rudo, era muy, ¿cómo lo digo yo? Para ser lo más objetivo posible. Era un hombre difícil. Y muchos directivos incluso y pastores le decían a mi papá: usted está loco, ¿cómo se va a quedar ahí? Y para esa época había una iglesia, hoy no es lo que era en esa época, pero una iglesia en Puente Aranda, cerca de San Andresito, y habían comerciantes de San Andresito que iban a la iglesia y diezmaban en la iglesia. Es decir, que era una oportunidad aparentemente mejor, aparentemente más fácil, aparentemente que no era necesario tanto quebranto. Pero Dios le habló a mi papá y le dijo que tenía que quedarse. Duró 3 años padeciendo un régimen muy fuerte. Los que lo conocen desde esa época saben y dicen que él no fue el mismo. Él era muy dócil, era muy tranquilo, era muy jovial, y eso le cambió. A veces es un poco mal genial, pero Dios lo ha transformado, gloria a Dios. No, y yo lo honro en esta mañana por la bendición que ha sido para todos nosotros. Honramos al siervo de esta casa. Pero algunos atribuyen que él desde ahí fue que cambió, porque era muy duro, que él llegaba a la casa, yo tenía como 5 años, que llegaba a llorar de las humillaciones que padecía. Y duró 3 años el tema, 3 años. A los 3 años Dios intervino y a este pastor le empezó una desesperación: me tengo que ir, yo tengo que entregar esto, tengo que entregar esto, tengo que entregar esto, tengo que entregarlo, y tengo que entregarlo, y tengo que entregarlo, y lo entregó y se fue. Cuando él se fue, al mes compramos esta propiedad aquí. Es decir, Dios abrió los cielos porque obedecimos la voluntad de Dios. Y hoy esta iglesia es la iglesia más fuerte de Bogotá, de la Misión Panamericana de Colombia. Si tal vez se hubiera ido a ese lugar donde era más fácil, se hubiera desenfocado de lo que Dios quisiera y estaría en un desierto. Se los digo con toda honestidad, porque tenemos es que hacer la voluntad de Dios y tenemos que estar ¿en dónde? En la voluntad de Dios. Pero el ejemplo del misionero que les acaba de decir es no solo estar, porque Dios nos puede llamar, el caso del misionero de 80 años, pero si usted no hace lo que Dios quiere, también se puede ¿qué? Estancar, desenfocar. Entonces uno tiene que estar, tiene que hacer y tiene que ¿qué? Conocer la voluntad de Dios. Y en 2 minutos quiero hablar acerca de esto, porque ya se acabó el tiempo. Estamos en el ciclo de las nuevas generaciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las nuevas generaciones? La palabra nos enseña que Dios quiere que nosotros levantemos generaciones piadosas para Dios. Mira al que está a su lado: Dios quiere que levantemos generaciones piadosas por Dios. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, mis hijos te honrarán, mis hijos te adorarán, Padre. Mis hijos te servirán, mis nietos te servirán. Si usted no tiene hijos, dígalo también: mis hijos te honrarán, Padre, mis hijos te honrarán. Mis generaciones te adorarán y mis generaciones vivirán para ti. Proclame esa palabra en esta mañana. Diga: Señor, mis hijos te honrarán, mis hijos te adorarán, mis hijos y mis generaciones vivirán para ti. Proclame la palabra. Si usted ve ese hijo drogadicto, ese hijo que no quiere seguir al Señor, diga: mi hijo te adorará. Si ve ese hijo que se fue al mundo, diga: mi hijo, mi hija, mi nieto te honrará. Mi hijo vivirá para ti, Señor, mi hija. Pero la palabra nos muestra que el propósito de Dios es que tengamos generaciones. El mundo te dice: no tengas hijos, eso es un estorbo. El mundo te dice: va a truncar tus sueños. El mundo te dice: el mundo se va a acabar por la sobrepoblación del mundo. Quiero decirles que eso es egoísmo, eso es carnalidad. ¿Usted se cree más sabio que Dios? Pues Dios no ha cambiado su promesa que dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso lo dijo Dios. Y la mente de Dios es más grande que la suya. Entonces, cuando usted no quiere tener hijos, es un egoísta, es un carnal. ¿Quiere que se los explique académicamente? A ver si está como muy bruto el argumento. ¿Usted recuerda que hace 30 años China prohibió tener más de 2 hijos? Y hoy que está en el gobierno chino: por favor tengan hijos, por favor tengan hijos, por favor. Se les está envejeciendo la población. La productividad se ha decaído. El sistema pensional está colapsado, porque si los jóvenes no aportan, ¿quién financia a los ancianos? El sistema de salud colapsado, porque todos son ancianos y están enfermos. La productividad por el suelo.
Mi papá enseñaba hace 8 días que Europa en 30 años va a ser islámica. Es decir, la sociedad de Occidente está decayendo por su razonamiento tan elevado. Una cosa es que tengamos hijos y otra cosa es que seamos unos egoístas y que y hagamos de nuestro deseo y nuestro placer un Dios y contaminemos y destruyamos. En la medida que sube más en la calidad de vida, pues más consumo de energía, pues más consumo de recursos. Es decir, desde una visión bíblica, hay que dejar tanto egoísmo, hay que dejar tanta soberbia personal y entender que no estás para vivir el propósito de Dios. Si todo el mundo entendiera eso, si todos los habitantes de esta tierra entendieran esto, no tendríamos los problemas ambientales que tenemos. Eso no se debe a la población, se debe al egoísmo de la gente. Hay un autor secular que fue secretario general de las Naciones Unidas que dice: en el mundo hay recursos para todos, pero no para la ambición de todos. Es diferente la ambición, el egoísmo, el catar, yo quiero más y más. Eso es diferente. Entonces, ¿cuál es la sustentación? ¿Cuál es la solución? La solución secularista siempre es la misma: aborte, menos gente. Es sabiduría humana, es razonamiento barato. Hay un razonamiento más grande que el nuestro, que es el del Señor. Pero si usted tiene generaciones, es para que sus hijos sean una generación piadosa para Dios. Ese es el propósito de un cristiano, que sus hijos sigan al Señor. Si no, no está cumpliendo el propósito, se lo digo con toda honestidad. Y está bien, muchos llegamos a Cristo ya con problemas, ya con pecados, pero Dios puede traer transformación, puede traer un tiempo kairos, un tiempo de calidad en el cual se restaura el hogar, se restaura la relación con los hijos. Pero eso implica que muramos a nosotros, a nuestra voluntad, y hagamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Póngase en pie, vamos a adorar al Señor. Te adoramos, Padre. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Amén, te adoramos, Padre. Gloria a Dios. Adore a